en tratamiento de asma no grave, GINA 2023. No sé si podría comenzar con la exposición, por favor, doctor. Comparta su pantalla, por favor. Sí, se ve, doctor. Normal. Puede comenzar normal. Bien, buenas tardes con los presentes. Va a tener que apagar el parlante de uno de los equipos. Ahora sí se me escucha. Sí se le escucha, pero con eco. Está haciendo interferencia uno de los equipos en uno de ellos en la laptop. Quítele el parlante para que escuche y hable solo por el celular. Buenas tardes, ¿se me escucha? Ahora está perfecto. Prosiga, por favor, comparta la pantalla y prosiga. Bien, buenas tardes con todos. Voy a continuar con lo que es la exposición que se me ha designado tocarles. Gracias por la presentación y mil disculpas y dispensas por la demora, temas de conexión. Vamos a hablar sobre asma. Vamos a continuar con lo que es epidemiología. La epidemiología del asma, según Navarra, en Argentina, la prevalencia en adolescentes es de un 10.6% en un estudio. En un segundo estudio que se ha desarrollado en Argentina es aproximadamente de un 6.4 en edades de 20 a 44 años. En la OMS-FIRS estiman de 300 a 235 millones según la guía mexicana. Recuerden ustedes que tenemos que sacar bastantes guías para poder desarrollar con mejor precisión lo que es el asma en sí, la prevalencia, la frecuencia y definitivamente cuánto tipo de población en general estamos viendo en el mundo, cuánto tipo de población estamos viendo en Perú y obviamente acá en nuestra región Junín. Prefacio de China, de la iniciativa global, te dice que el asma afecta a 300 millones de personas en todo el mundo. El estudio GBD del año 2015, la prevalencia del asma ha aumentado en todo el mundo en un 12.6% y este aumento de la prevalencia afecta sobre todo a personas de mediana edad y en mujeres, ¿no? Muy bien, en cuanto a la definición, según GEMA, en su versión 5.3, el asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria donde participan distintas células directoras, mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo total o parcialmente reversible. El asma es una enfermedad de carácter heterogéneo, generalmente caracterizado por inflamación crónica de la vía respiratoria y se define por una historia de síntomas respiratorios como pitos, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos que varía en el tiempo y en la intensidad junto con una limitación variable al flujo de aire expiratorio. En concordancia con la definición, se menciona de que, en efecto, el asma se caracteriza por este tipo de variable, este tipo de limitación variable al flujo expiratorio y a su vez
se menciona también de que los síntomas cardinales son la tos, la disnea, dificultad respiratoria, sibilantes y opresión en el pecho. Esto a predominio nocturno. Por lo general, el paciente que te viene a la consulta te va a mencionar de que presenta este tipo de síntomas en la noche, en la madrugada o al despertar. Muy raro, muy difícil de encontrarlo en la mañana. De acá les adelanto también de que cuando uno le realiza una espirometría al paciente, la espirometría normal no me descarta el diagnóstico de asma. Y es por eso que tenemos muchas opciones diagnósticas para nosotros poder llegar al diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de asma. Versión 5.3, que de igual forma te menciona pues la guía española. Los españoles nos dicen que está condicionada por factores genéticos, que cursa con una hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total, parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o de forma espontánea. Factores de riesgo, es muy interesante cuando vemos la guía GEMA, en su versión 5.3, factores asociados a la aparición del asma. Y fíjense ustedes, tenemos revisiones sistemáticas, tenemos estudios prospectivos, tenemos estudios epidemiológicos prospectivos y retrospectivos, y estudios de casos y controles y reportes inclusive. En el caso de la atopía, factores del huésped, la atopía es un estudio prospectivo. En el caso de la menarquía temprana, también es un estudio prospectivo. La obesidad es una revisión sistemática, en la cual se ha relacionado bastante con el asma. La hiperrespuesta bronquial, las famosas rinitis alérgicas. Cuando tú preguntas a tu paciente, ¿sabe qué, joven, señorita, señor, señora, usted cuando se expone al pelo del perro, al pelo del gato, usted tiene picor, ardor, que le escoce la nariz, tiene un estornudo y te mencionan que sí? En efecto, estaríamos clínicamente frente a una rinitis alérgica. El paciente atópico, por lo general, se tiene que sumar otro tipo de lesiones más. ¿Cuáles? Son las lesiones dérmicas, las que aparecen en la piel, a las famosas dermatitis atópicas, dermatitis alérgicas, y las otras que son de causa a determinar, pero que en el contexto de asma, se asocia con la rinitis y tenemos al paciente atópico, que en definitiva está fuertemente asociado. En otros estudios dicen que existe fuerte asociación para el desarrollo del asma. Factores perinatales también se le pregunta en la consulta médica al paciente. Generalmente, cuando vienen niños, recuerden también, hay otra acotación que tengo que hacer acá en la diapositiva. El asma no es exclusivo de los niños, sino también eso se ve en la adolescencia, en la adultez. Incluso ustedes me preguntarán, doctor, ¿se puede ver en la etapa del adulto mayor? Por supuesto que sí. No necesariamente por ser adulto mayor, no. Voy a pensar en que de repente es una bronquitis crónica, de repente es una enfermedad pulmonar, es una fibrosis pulmonar que ha desarrollado bronquiectasis atracción, y esta bronquiectasia, como me produce un patrón obstructivo, como ustedes ya muy bien lo sabrán, me está silbando. De hecho, que hay un término muy conocido y seguramente las ponencias lo han desarrollado. No todo lo que silba es asma, es cierto, pero en un contexto donde estamos frente a una clínica muy cercana a mi sospecha diagnóstica, y mediante los factores de riesgo, en este caso los factores del huésped, los factores perinatales y otros factores más que vamos a presentar, podría yo sospechar y hacer un diagnóstico clínico de asma. Entonces, la edad de la madre también es importante, la preeclampsia, si la madre tuvo preeclampsia, la prematuridad también es importante. Si te dice incluso la mamá, mi bebé tuvo bajo peso al nacer, mi bebé nació antes de las 37 semanas, de las 37, 38 semanas. Fue nacido por cesárea. Tuvo ictericia al momento del nacer, fue de repente sometido a fototerapia. La lactancia no fue exclusiva.
Si la lactancia materna es exclusiva, te dice GEMA, esta guía española, que es un factor protector. Pero si la lactancia fue suplementaria, artificial, te dice que es un factor de riesgo, ¿correcto? Consumo del tabaco durante la gestación, de hecho que sí está involucrado en el desarrollo de asma. Dieta de la madre, sobre todo si es pobre en vitamina D. Dieta del lactante también tiene mucho que ver. La función pulmonar del neonato también te menciona que si es obviamente decaída, pues el desarrollo del asma está contemplado o es tu sospecha si es que te está silbando a edades posteriores, ¿no? Acá tenemos otros factores como los ambientales, los aeroalergenos, epitelio del perro, epitelio del gato, alergenos laborales, infecciones respiratorias, virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus, el famoso virus que te causa infección respiratoria, infección y viene con diarreas también, infección a nivel del tracto gastrointestinal, el tabaco, la contaminación ambiental, fármacos como el paracetamol, controversial, hay estudios que te apoyan y hay estudios que te contradicen esto. Antiácidos, los antibióticos, la terapia hormonal sustitutiva, sobre todo las pacientes con menopausia, están en la etapa climatérica y que están con sustitución sobre todo con estrógenos, ¿no? Asimismo, tenemos factores desencadenantes de síntomas y agudización del asma. Hemos visto la aparición del asma. En este caso, vamos a tocar la aparición de síntomas atmosféricos, los domésticos, hongos y virus, la polución, los vegetales, ácaros del polvo. Tenemos la arternia alternata, el rinovirus, otros virus respiratorios. Tenemos fármacos como los antibióticos, la aspirina, los betabloqueadores no selectivos, los famosos AINES, ¿no es cierto? Hasta acá un paréntesis, ¿por qué? Porque el paciente, por lo general, cuando pasa una consulta previa y, digamos, ha sido tratado en otro tipo de consulta, por lo general, este tipo de pacientes vienen por una tos, viene por una infección de vía respiratoria alta. Por lo general, le están indicando diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, ibuprofeno, lo cual, si nuestra sospecha es asma, si hemos hecho un examen exhaustivo, hemos corroborado con los antecedentes y un examen físico donde evidenciamos el sibilante, pues de hecho que si ya hemos realizado, o bueno, hemos indicado antiinflamatorios no esteroideos, podemos aún producir mayor broncoconstricción en el bronquio, ¿correcto? La aspirina también, de hecho, está involucrada, los betabloqueadores. En este caso tenemos que hacer la interconsulta respectiva o la consulta cercana a un cardiólogo, o en este caso un médico internista que nos pueda apoyar en ese sentido. Quizá cambiar de repente alguna medicación o en todo caso bajar las dosis o que ellos nos apoyen en ese sentido para no seguir espasmando al paciente. Los alimentos como la leche de vaca, el huevo, frutos secos, cereal, pescado, marisco, alimentos con sulfitos, frutos secos, vinos, zumos de limón, la lima, la uva, patatas desecadas, el vinagre, el marisco y la cerveza, entre otros, ¿no? También la picadura de la abeja, picadura de la avispa, están involucrados en lo que es la reagudización, en lo que es el desencadenamiento de los síntomas del asma. Para terminar con factores desencadenantes, sustancias de masa molecular baja, sustancias de masa molecular alta. Fármacos, la industria farmacéutica, industria del plástico, barnices, esmaltes, aserraderos, carpinterías, ebanisterías, fundiciones, níqueles, curtidos de piel, limpieza de calderas, entre otros. El revelado de la fotografía también, como ustedes podrán ver, las peluquerías, los tintes, ¿no? Aquellas personas, generalmente las mujeres que evidentemente van a hacerse de forma estética, están muy, muy cercanos a este tipo de tintes, también podrían estar involucradas en el desencadenamiento de estos síntomas. Y bueno, los granjeros, los trabajadores portuarios, los molinos, los panaderos, también aquellos que están en el procesamiento de la soya, la industria del cacao, el café, el té, la industria textil,
la industria alimentaria, la industria farmacéutica, el látex, también está involucrado en lo que es la génesis de los síntomas y desencadenamiento de una posible exacerbación asmática. Diagnóstico diferencial, yo sé que han tocado el tema de EPOC ayer, no voy a entrar en más detalle, pero fíjense ustedes que el asma te da a cualquier edad. No necesariamente tiene que ser mayor de 40 años, tiene que ser joven, adolescente, no. Te dice cualquier edad. En contraparte, el EPOC te dice después de los 40 años, por lo general. Tabaquismo indiferente al asma. Puede estar involucrado como que no es indiferente. En el EPOC, por lo general, es lo más frecuente. Por lo general, lo usual, lo más frecuente. Ya seguro lo han explicado a detalle, que también hay por déficit de alfa-1 antitripsina, también por la contaminación ambiental, el EPOC asociado a la biomasa, etc. La presencia de atopía muy frecuente en asma. Y recuerden que ya les mencioné, hay estudios que respaldan y sustentan que hay bastante asociación con el asma. En el EPOC es infrecuente. Antecedente familiar muy frecuente. Dicho sea de paso, también en la consulta, aparte de preguntar todo lo que ya les he mencionado, también se le pregunta al papá. Papá, mamá, hermano, hermana, ¿tiene rinitis alérgica? ¿Tiene asma? Sí, doctor, tiene asma. Entonces no se apoya al diagnóstico de asma, ¿no? En el EPOC no ocurre ello y hay buena respuesta al tratamiento con corticoide inhalado. Recuerden que el pilar fundamental del tratamiento con asma es el corticoide. En el caso del EPOC, sea su fenotipo bronquítico crónico, sea su fenotípico enfisema pulmonar, el tratamiento y el pilar son los broncodilatadores, ¿no? Otras patologías posibles, como ya les mencioné, la famosa frase que te dice no todo lo que silba es asma, entonces tenemos que tener diagnósticos diferenciales. Acá Gina te separa en grupos etarios. GEMAT te lo dice de esta forma, de 15 a 40 y mayores de 40 años. De 6 a 11 años, por lo general podemos tener un síndrome de tos crónica de la vía respiratoria superior, estornudos, picazón, congestión nasal. Cuerpo extraño, pues posiblemente tenga sibilante, infecciones recurrentes, etc. También tenemos bronquiectasias, aquel paciente que te está expectorando crónicamente y por lo general es aquellos pacientitos que también son secundarios a tuberculosis. En este caso, en esta etapa sería una tuberculosis infantil. Discinesia ciliar primaria, aquel que tiene alguna alteración en los cilios de los bronquios y están involucrados en lo que es la bronquiectasia. Dentro de la miscelánea está abajo, ¿no? ¿No es cierto? Nuestro fluxograma, en nuestro de etiología de la bronquiectasia, también está la discinesia ciliar primaria. Cardiopatía congénita, aquel paciente que tiene cianosis peribucal, cianosis distal, soplo, por eso nos ayudamos también del neumólogo, del pediatra, nos ayudamos del cardiólogo. Si existe acá un cardiólogo pediatra, también nos tenemos que ayudar de ellos. Displasia broncopulmonar y la famosa FQ o mucoviscidosis, ¿no? La mucoviscidosis que también efectivamente tenemos que tener como diagnóstico diferencial frente a este tipo de pacientes que nos pueden resultar un diferencial potencial para el asma. De 12 a 39 años, síndrome de tos crónica de la vía respiratoria, nuevamente se repite lo mismo. La obstrucción de la laringia, fibrosis quística, cardiopatía congénita, déficit de alfa-1 antitripsina, que dicho sea de paso también obviamente está involucrada en el EPOC. Cuerpo extraño inhalado. Mayores de 40 años, tenemos obstrucción laringia inducible, se presenta como disnea, sibilante inspiratorio, hiperventilación, respiración, mareo, parestesia, suspiro. En el caso del EPOC, tos productiva por lo general y dificultad respiratoria. Antecedente de tabaco, exposición nociva y lo que ya les estaba comentando. Bronquiectasia, tos productiva, infecciones recurrentes o a repetición. Falla cardíaca, tos relacionada a medicamentos, el uso de inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, enfermedad pulmonar del parénquima, tromboembolia pulmonar. Por lo general, la tromboembolia es algo mucho más agudo, ¿no es cierto? Es algo más brusco, aparece con una disnea súbita, un dolor de tórax, taquicardia, algunos síntomas sistémicos, etcétera, ¿no? Pero tenemos también de tenerlo en cuenta. Y eso es lo que nos dice Gina. La etiopatogenia del asma, por lo general, tenemos virus, bacterias, alergenos, cigarros, polución, en el cual inicia la cascada inflamatoria en la fosa nasal.
es decir, en todo el tracto respiratorio. Hay una inflamación a todo nivel, pero se inicia obviamente en la fosa nasal, ingresa a la noxa, ustedes ya están viendo en la parte superior, y bueno, a las finales los involucrados van a estar la interleuquina 25, la thymic stromal linfopoietin, la interleuquina 33. La thymic stromal linfopoietin lo que se va a encargar es de secretar inmunoglobulina E, perpetuar la vía de la inmunoglobulina E. Luego, te va a producir mayor, estos tres están involucrados en inmunidad innata tipo 2, ¿correcto? Pero no solo ellos, sino también está involucrado la interleuquina 5, que va a perpetuar la vía del eosinófilo. Recuerden que si el eosinófilo está elevado, y es lo que también te menciona en la guía GEMA y en otras guías, si ustedes lo consultan en la guía mexicana, te dice que el asma es severa o se va a la severidad. Y la interleuquina 5 lo que se encarga es de perpetuar también la vida de este eosinófilo. La interleuquina C2 también está involucrado, el basófilo, el mastocito, que a su vez va a secretar también inmunoglobulina E y también está involucrado en la broncoconstricción de esta mucosa bronquial. Hacia el lado izquierdo, lo que podemos observar las células dendríticas que van a interactuar con los T helper 0 y a su vez van a involucrarse los T helper 2, que a través de la interleuquina 4, interleuquina 13, van a secretar mediante las células beta mayor cantidad de inmunoglobulina E. ¿Correcto? Entonces, esa es una forma, y este es el resumen. Los linfocitos T están involucrados en la génesis del asma y bueno, a las finales, como célula directora inflamatoria, la población LHT1 sobre LHT2 está elevada, con predominancia con los LTH2. Mastocito, eosinófilo. El eosinófilo, si se encuentra elevado, obviamente se va a la severidad del asma. El neutrófilo, si está elevado, hay un fenotipo también asma neutrofílico. Este asma neutrofílico, por lo general, se asocia, se comporta como un EPOC, se comporta como una bronquitis crónica, y lo que te menciona también es de que existe pobre respuesta al corticoide cuando uno quiere tratar este tipo de pacientes y obviamente con este tipo de fenotipos que ya les estoy mencionando. Células dendríticas presentadoras de antígenos, macrófagos, sistema de defensa, sistema de limpieza mucociliar a nivel de nuestra mucosa bronquial. El epitelio bronquial, la musculatura lisa bronquial, células endoteliales, fibroblastos, miofibroblastos, nervios colinérgicos de la vía aérea. La importancia acá de los nervios colinérgicos de la vía aérea es de que también te va a mandar nervios sensoriales a nivel del todo el tórax, o bueno, en la diversidad del tórax, y es por ello que nosotros vamos a sentir esa opresión torácica. Las moléculas, quimiosinas, leucotrienos, citoquinas, se vuelve a mencionar la interleuquina 33, interleuquina 25, la TSLP, la histamina, el óxido nítrico, que es un vasodilatador potente, ¿no es cierto? Que lo encontramos en el vaso sanguíneo, que a la vez tiene que ver la L-arginina, la sintetasa, etcétera. Son mecanismos, y también se explica cómo este óxido nítrico es un vasodilatador, que cuando hay una disfunción endotelial, ese óxido nítrico pues evidentemente no está cumpliendo su función. Prostaglandina D2, como ya lo he mencionado, también está involucrado en una vasoconstricción potente, ojo. Mecanismo de la obstrucción de la vía aérea, en concreto, después de haberte explicado ya todas las células directoras, inflamatorias, lo que hemos visto, cuando se involucra toda la célula V, la GM, la GSF, la interleuquina 33, 25, la TSLP, histamina, eosinófilo, mastocito, célula dendrítica, tenemos la contracción de músculo liso, edema de la vía aérea, y ese edema de la mucosa es por producto de la producción de exudado a través de la microcirculación que puede existir en la mucosa bronquial, la hipersecreción de moco. ¿Por qué? Porque va a haber un crecimiento, hiperplasia, hipertrofia de las células caliciformes, y por ende va a haber mayor secreción de moco.
¿Cambios estructurales de la vía aérea? Por supuesto que sí. Entonces, en concreto, se contrae mi músculo liso, se estrecha la vía aérea, se dematiza la vía aérea, se acumula de moco y hay cambios estructurales en la vía aérea. Esto es lo de la guía mexicana, que también te hace énfasis en la población T-helper 2, T-helper 1, T-helper 17. También están involucrados las interleuquinas, en este caso la C1, C2, C3, aumento del tono colinérgico, activación de la TRPA1, la CRH, la ACTH, el cortisol. Recuerden ustedes que evidentemente tenemos el ciclo circadiano del cortisol y por ende, ¿por qué nosotros tenemos mayor cantidad o la mayor intensidad de síntomas durante la noche, la madrugada o al despertar? Llegamos hasta el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico del asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos de sospecha, como el sibilante, el silbido del pecho o el pito en el pecho, la dificultad respiratoria y la opresión en el pecho. Que esto, como ya les había mencionado inicialmente, es a predominio nocturno, en la madrugada, al despertar. Y eso generalmente ustedes lo van a escuchar en todas las etapas, en todas las estancias, lugares donde ustedes puedan atender pacientes, sea en la práctica privada, en el salud, en el MINSA, sea en el SERUM, donde se encuentren alejados ustedes, en algún centro, algún policlínico, te viene el paciente y te dice, ¿sabe qué? Estoy con tos ya de hace 2, 3 meses atrás. Me canso más de lo habitual. Me oprime a veces el pecho. Entonces, por lo general te dice, pero cuando lo escuchas, no escuchas nada. No escucho nada, pero hay un dato adicional. Te dice, pero esa en la noche. Generalmente en la noche, en la madrugada. Cuando ya escuchamos durante todo el día es cuando ya el asma no está controlada, ya no ha recibido tratamiento o de repente ha recibido salbutamol, quizá ha sido indicación de un salbutamol, lo ha estado recibiendo crónicamente y evidentemente ya me adelanto al tratamiento que el salbutamol por sí solo y de forma crónica no es manejo de asma, ¿no? Si es tratamiento rescate, como ustedes muy bien ya lo saben, lo deben haber escuchado con anterioridad. Entonces, acá esto aplicamos nuevamente Gina. Gina te dice, paciente con síntomas respiratorios. ¿Estos síntomas son típicos de asma? ¿Sí o no? Si es no, tenemos que indagar más sobre los antecedentes. Y los antecedentes son lo que ya les he mencionado, ¿no? Si tiene rinitis alérgica, atopía, ha estado expuesto al humo de la leña, humo del tabaco, lactancia materna exclusiva, no exclusiva, ha tenido bajo peso al nacer, etcétera. Se busca indicios para nosotros tener sustento de que el paciente tiene asma. Luego, el paciente ya empezó a recibir, cuando ya tienes un sustento concreto de que tiene asma, corticoide inhalado, sí o no. El paciente tiene ya una espirometría que te confirme con una prueba bronquilatadora positiva el asma, sí, perfecto. Si es así, no le doy mucha vuelta al asunto y le doy el tratamiento para el asma. ¿Correcto? Ahorita vamos a ver a detalle cómo va este tema de el diagnóstico que nos pone Gina. Entonces, para el diagnóstico del asma en adultos, adolescentes y niños, sibilante, nuevamente te vuelve a repetir, la característica clínica sibilante, dificultad para respirar, opresión en el pecho, ¿correcto? Más de un tipo de síntoma respiratorio, en adultos la tos aislada rara vez se debe al asma. Luego, los síntomas ocurren de forma variable en el tiempo y varía en la intensidad. Los síntomas suelen empeorar por la noche o al despertar. Vuelve a repetirte, por la noche o al despertar. Los síntomas a menudo se desencadenan por el ejercicio, es cierto. A veces pacientes te dicen, doctor, solo tengo tos, no me he percibido si tengo silbido, porque le preguntas, ¿tiene silbido, tiene pito en el pecho? No le he percibido, pero lo que sí he percibido, doctor, que yo juego mi pelota, juego mi deporte, mi pichanguita, pero cuando voy a correr ya me estoy cansando más de lo habitual y siento como un silbidito chiquito. Entonces ya te está diciendo que tienes síntomas, ¿no? Y se está obviamente acercando tu sospecha diagnóstica de asma.
En caso de la función respiratoria, acá lo que quiero hacer énfasis es en cuando tú le haces la respuesta broncodilatadora, es decir, le vas a hacer la espirometría, que es una prueba funcional que solo te permite saber si hay obstrucción o no. No te dice si existe restricción, por si acaso. Te sugiere si existe restricción. ¿Y cuál es el sustento aquí? Que fundamentalmente cuando tú tienes una capacidad vital forzada disminuida, se dice que podría ser por una restricción verdadera, si yo lo confirmo con pletismografía o test de difusión de monóxido de carbono, en este caso pletismografía, o en este caso podría ser por un atrapamiento de aire. Se atrapa el aire en el paciente asmático. Entonces, por eso de que en el diagnóstico funcional de tus espirometrías, cuando nosotros ya hacemos la correlación clínica con una espirometría, debemos de tener en cuenta este tipo de condiciones, características y evidentemente el diagnóstico funcional, el diagnóstico espirométrico debe ser funcional. No tiene que por qué decir ahí paciente diagnóstico asma, paciente diagnóstico bronquitis, paciente diagnóstico de overlap, paciente de síndrome de ACOS. No. El diagnóstico es funcional, eso ya se ha mencionado del año 2005, ATS-ERS lo ha repetido en reiteradas oportunidades, luego lo ha modificado el año 2020 y el año 2021 te dice lo mismo, ¿no? Con algunos cambios que seguramente lo vamos a ver a continuación. Luego, excesiva variabilidad del flujo expiratorio pico también nos sirve. En adultos, la variabilidad del flujo expiratorio pico mayor al 10%. En el caso de los niños, la variabilidad mayor al 13% también nos estaría haciendo un diagnóstico de asma. Recuerden que si no tengo la posibilidad de encontrar la reversibilidad, una broncodilatación negativa, una espirometría normal, puedo hacer flujo expiratorio pico. De hecho que sí. Aumento de la función pulmonar tras 4 semanas de tratamiento. En el caso de los adultos, aumento del BEF1 en más del 12% y más de 200 mililitros desde el inicio, después de 4 semanas de tratamiento que tiene corticoide inhalado. Pero también a la vez hay que ver la parte que nos dice GEMA. GEMA nos dice, ¿puedes darle vía oral? Por supuesto que sí. Le puedes dar prednisona de 40 miligramos vía oral entre 2 a 8 semanas. Repites tú la espirometría, se normalizó el patrón clínico, se normalizó el patrón quizá espirométrico o funcional y el diagnóstico es asma, señores. Prueba de provocación con el ejercicio, por supuesto, descenso del BEF1 mayor al 10% y mayor a 200 mililitros desde el inicio. En niños, descenso del BEF1 mayor al 12% del valor teórico y el flujo expiratorio pico mayor al 15% desde el inicio. Prueba de provocación bronquial, generación solo por adultos, que objetivamos con una caída del F1 desde el inicio mayor igual al 20% con dosis estándar de metacolina o mayor a igual al 15% con hiperventilación estandarizada, solución salina hipertónica o provocación con manitol, que estas son agentes directos. Los indirectos son metacolina, histamina, y los directos, solución salina hipertónica y manitol. Y los últimos, los indirectos, son aquellos que nos van a objetivar mucho mejor el asma. Los directos, como la metacolina y la histamina, generalmente nos descartan el diagnóstico de asma. Esto se hace en institutos especializados, no se realiza en Junín, no se está desarrollando ello. Tiene que ser muy monitorizado el paciente, pues lo que acabas a provocar es el empeoramiento de los síntomas, el estrechamiento de la luz bronquial. En el caso de una broncodilatación, lo que vas a objetivar es el mejoramiento de los síntomas, la dilatación de la vía aérea. Eso es lo que vas a objetivar. La figura donde estamos haciendo la espirometría, evidentemente el paciente tiene que venir, las condiciones, los criterios para hacer una espirometría, que el paciente tiene que venir con ropa ligera. Si está utilizando inhaladores, depende de los inhaladores, tiene que suspenderlo 6 a 8 horas antes, el salbutamol, el bromuro hipatropio entre 6 a 12 horas. Si es un salmeterol fluticasona, que es un beta-2 de acción larga con un corticoide inhalado, 24 horas antes se le menciona al paciente que suspenda su inhalador.
En ese tipo de condiciones se le dice al paciente, también se le pide por favor que no tome, que no consuma chocolates, que no consuma café, alguna sustancia, algún alimento que pudiese provocar también en el paciente algún tipo de empeoramiento de los síntomas del asma. Se le pone el tapón nasal y se le pide que haga una expiración máxima y luego una expiración prolongada. Antes te decía 6 segundos y eso incluso hasta lo observan, creo que en las empresas, ¿no? 6 segundos, donde dice el paciente tiene que llegar hasta los 6 segundos. Actualmente no es así. Ya desde el año 2020, 2021, ATS-ERS ha visto esto desde que los 3 segundos nada más, el paciente ya puede botar toda la cantidad y se puede medir muy bien la capacidad pulmonar mediante una espirometría. Fluxograma de GEMA 5.3, donde tenemos los síntomas, ya nuestra sospecha diagnóstica de asma, le hacemos una espirometría con prueba broncohilatadora. Hacia el lado izquierdo, si está en el margen de referencia, es decir, que miro yo la capacidad vital forzada, miro yo la relación que existe con el volumen expiratorio forzado al primer segundo, es mayor al 0.7, mayor al 70%, sí. En todo caso, lo que tengo que hacer es dirigirme a realizar una respuesta broncohilatadora. Si es mayor al 12% y mayor a 200 mililitros, estoy frente a un diagnóstico de asma. O mayor al 10% al valor tórico es lo que te ha agregado este año, GEMA 5.3. Del BEF1 a la capacidad vital forzada. Si no tengo esta respuesta, si es negativa, y recuerden, vuelvo a repetir, que si es una espirometría normal, no me descarte el asma, puedo hacerle variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, donde GEMA, en este caso la guía española, te dice mayor al 20%, diagnóstico de asma, menor al 20%, no es diagnóstico de asma. Pero si sigo sospechando, me voy hacia otras pruebas diagnósticas. Tengo la fracción expirada de óxido nítrico. Recordarles que no lo tenemos acá en Huancayo, lo tenemos en la ciudad de Lima, y te dice, pues, si esta forma no invasiva de medir la fracción expirada de óxido nítrico, no invasiva de la vía inflamatoria de la mucosa bronquial, es mayor a 40 partículas por billón, diagnóstico de asma. La prueba de provocación bronquial, lo que hemos estado hablando en la diapositiva que nos muestra Gina, con manitol, solución salina hipertónica, histamina, metacolina. Al lado derecho tenemos el famoso patrón obstructivo. Ok, perfecto. Tenemos la relación capacidad vital forzada sobre volumen expiratorio forzado menor a 0.7. Le hago la respuesta broncohilatadora positiva. ¿Cómo se hace acá? Mencionarles que la respuesta, es decir, le hago la espirometría con el tapón nasal, ha venido sin sus inhaladores, suspendiendo, dependiendo del inhalador, se le hace la espirometría, 3 exámenes buenos, perfecto, 3 maniobras buenas, y que entre esas 3 maniobras sean aceptables y repetibles, se le pide al paciente, o en este caso se le realiza 4 inhalaciones del salbutamol, o no lo tienes en su efecto, se le hace 8 inhalaciones del bromuro de ipatropio. ¿Correcto? Y luego se le pide al paciente que descanse 15 minutos. Retorna el paciente y nuevamente lo que tienes que hacer es repetir. Y con eso haces tu comparativo del pre con el post. Y con eso sacas conclusiones funcionales. No puede ir ahí diagnóstico de asma, ¿correcto? Y ahí puedes mencionar si la respuesta broncohilatadora, fue positiva o no lo fue. Si es positivo, diagnóstico de asma. En el caso, la contraparte, podemos utilizar, nuevamente te dice en la parte derecha, el óxido nítrico, mayor a 40 partículas por billón, diagnóstico de asma. Entonces también lo que ya Gina estaba mencionando, tratamiento, si se normaliza el patrón, pero Gina no te menciona la vía oral, te menciona el corticoide inhalado. Entonces acá Gema nos dice, ¿puedes utilizar la vía oral? Por supuesto que sí. Utiliza el glucocorticoide vía oral como la prednisona 40 miligramos sobre día entre 14 a 21 días. Acá te dice 2 a 3 semanas. Y luego repites la espirometría. Si se normaliza el patrón,
Si ves que la clínica ha sido satisfactoria para el paciente, es decir, ha disminuido los síntomas de asma o sospechosos de asma, el diagnóstico está dado. Si persiste el patrón obstructivo, tienes que buscar diferenciales. Y los diferenciales ya son lo que hemos mostrado ya con anterioridad. Criterios de reversibilidad, variabilidad de áreas recomendadas para el diagnóstico de asma, es la ecuación simple, donde efectivamente tienes que tomar en cuenta el volumen expiratorio forzado al primer segundo, postbroncodilatación, menos el volumen expiratorio forzado al primer segundo, prebroncodilatación sobre el pre por 100, y esto te tiene que salir más del 12% para que tú consideres que es una reversibilidad positiva y obviamente ya es concluyente de asma. En el caso, y acá un paréntesis, en el caso de los niños, te dice ahí bien claro la guía española. Cuando tienes reversibilidad en adultos, tiene que cumplir también con el litraje, es decir, con el valor absoluto de litros que te está haciendo el paciente en el BEF1, mayor al 12% y mayor a 200 mililitros del BEF1 en el caso del adulto. En el caso del niño, no. En el caso del niño te dicen mayor al 12% y no necesariamente tiene que ser mayor a 200 mililitros el valor absoluto en litraje del BEF1. Puede ser 180, 150, no lo considera. Considera el porcentaje mediante esa ecuación que ya les he mostrado con anterioridad. Flujo expiratorio pico, lo tenemos como semáforos de colores de un solo color, donde el rojo en efecto, si extrapolamos esto a nuestra vida diaria, cuando conducimos un carro, ¿no? En efecto, tenemos como peligro, precaución o correcto, ¿no? Mayor a 20%, mayor a 3 veces por semana y un registro de 2 semanas. De acuerdo a la persistencia, es intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. Características, síntomas diurnos, medicación de alivio, síntomas nocturnos, limitación de la actividad. La función pulmonar, también es importante medir la función pulmonar para saber frente a qué tipo de clasificación de nuestro asma está. Leve, moderado, grave, intermitente. De acuerdo a ello, vamos a instaurar un tratamiento. Intermitente, escalón 1, persistente, escalón 2, leve, moderado, escalón 3, escalón 4, grave, escalón 5 o escalón 6. Recuerden que para el GEMA son 6 escalones, para GINA son 5 nada más. Entonces, cuando yo quiero lograr el control del asma, yo voy hacia atrás, voy a mirar hacia atrás. El paciente viene a mi consulta, me dice, doctor, ok, usted ya me dejó mi inhalador, un salbutamol, un glucocorticoide inhalado a dosis bajas, perfecto. Vas tú a preguntarle a tu paciente, señorita, señor Juan, ¿usted tuvo síntomas más de 2 veces al mes? Te va a decir, no. ¿Usted tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, diaria? Ninguna, señor. Perfecto. ¿Algún síntoma nocturno, algún despertar en la mañana, en la madrugada? Ninguno. ¿Tuvo la necesidad de utilizar el salbutamol 2 a 4 disparos? ¿Tuvo algún despertar en la noche? ¿Tuvo que utilizarlo? No. Entonces, no tuve ningún síntoma, estoy tranquilo, estoy bien, estoy desarrollándome bien, estoy en el trabajo correctamente, perfecto. Para acá, hasta acá, GINA considera solamente estas 4 variables. La quinta variable es la función pulmonar. Sí, voy a acelerar y con eso digo que es controlada. Y si es controlada o parcialmente controlada o mal controlada, acá tengo que tomar decisiones. ACT es otro tipo de cuestionario dirigido para saber si el paciente está bien controlado. El ACQ, si es un buen control, un parcial control o un asma no controlada si está menor al 1.5. Y de acuerdo a ello tomo decisiones. Acá las decisiones que voy a tomar son, bien controlada, mantengo la dosis o busco disminuir la dosis, pero sobre todo te dice después del tercer mes. O sea, manténlo 3 meses y de ahí trata de disminuir la dosis. Parcialmente controlada, considera subir o alcanzar el control. Mal controlada, sube hasta lograr el control. O si es hacerla, pues evidentemente vas a tratar la severidad pues, en un servicio de urgencias o emergencia, ¿no? Dependiendo del caso. Lo que ya hemos mencionado, prueba de hiperrespuesta bronquial con manitol se considera positiva cuando se objetiva la caída del 15% del B1 respecto a su basal.
¿Correcto? Es una prueba más útil para confirmar el diagnóstico de asma, ya que su especificidad supera el 95% y la sensibilidad llega a un 60% aproximadamente. El óxido nítrico no lo tenemos, pero mide la forma no invasiva de la inflamación eosinofílica de la vía aérea y el punto de corte es 40 partículas por billón para decir que es asma, ¿no? Tratamiento, cambios, básicamente esto ya son las últimas diapositivas. En caso del término de mantenimiento, se dice que la medicación está destinada a ser utilizada de forma continua, independientemente de que si te va a controlar o no. Por eso se ha distinguido. Ya Gina te introduce esta diferenciación para que se tenga en cuenta qué es mantenimiento, qué es controlador, qué es calmante, qué es rescate antiinflamatorio. El controlador es aquel que va a controlar los síntomas y el riesgo a futuro. Lo puedes hacer ya con inhaladores tales como corticoide inhalado prescrito, corticoide inhalado en combinación con algún beta-2 agonista. El calmante es un inhalador para el asma tomado según sea necesario, según la necesidad. Es llamado inhalador de rescate. Además de usarse para aliviar el síntoma, los inhaladores de alivio también se pueden usar antes del ejercicio para prevenir los síntomas del asma inducidos por el ejercicio, sobre todo, ¿cuánto? 20 minutos antes, señores. El rescate antiinflamatorio incluye budesonide formoterol, beclometasona formoterol, combinaciones que en efecto eso lo voy a dejar a la diapositiva para que se pueda leer a detalle. Y la terapia MAR, que eso lo instauras en el paso número 3, en la escalerita, en tu paso número 3, y te sirve como mantenimiento y alivio. Mantenimiento y alivio. Estás con tu inhalador de mantenimiento. Un disparo o quizá un disparo en la mañana, un disparo en la noche de tu Symbicort, de tu formoterol budesonide, pero te da tu ataque por X motivos, quizá algún factor predisponente, y también lo utilizas como rescate. Lo utilizas 1, 2, puede ser hasta 3 o hasta 4. 72 microgramos, si mal no recuerdo, te dice la guía. Objetivos del asma, prevenir los síntomas diurnos, uso de agonista, beta-2 agonista de sorcota, mantener una función pulmonar normal o casi normal, cumplir las expectativas del paciente y su familia, es lo que quiere reinsertarlo a la sociedad, que trabaje sin estar silbando, con la tos, fastidioso, lo fastidian, etc. El dominio de riesgo futuro, prevenir exacerbación y muerte. Normalizar la función pulmonar. Este es lo que le presento, la famosa escalera para, creo yo, estar culminando. El escalón 1, glucocorticoide inhalado más formoterol, glucocorticoide inhalado más salbutamol, a demanda, te dice la guía GEMA. Entonces, siempre y cuando vas a utilizar el salbutamol, si el paciente no tiene crisis durante el último año, no está exacerbado, tiene una función pulmonar normal. Y si de repente tienen unos síntomas aislados, te dicen menor a 2 veces durante el mes, no haya ninguna intercurrencia mayor respiratoria. Ahí podrías utilizar el salbutamol. Recuerden que no todos tenemos acceso a un salbutamol con glucocorticoide inhalado. No todos tenemos acceso a un formoterol con un budesonide. El Symbicort, ¿cuánto está? 150, 170. Es accesible, sí, pero no todos tenemos ese tipo de acceso, ¿ok? El escalón 2, glucocorticoides inhalados a dosis bajas, alternativo antagonista de los receptores de antileucotrienos y a demanda lo que ya está en la parte inferior. El de elección para el escalón 3, a dosis bajas más LABA, puedes utilizar el famoso budesonide formoterol. Acá ya les mencioné que puedes utilizar la estrategia, la terapia MAR. El escalón 4, ya tu corticoide inhalado a dosis intermedia más LABA. El escalón 5, glucocorticoide inhalado a dosis alta más LABA. ¿Correcto? LABA puede ser formoterol, indacaterol, salmeterol, lo que gustes, lo que etcétera. No es de que uno es mejor que el otro, sino este tipo de inhaladores se adecúa al paciente. Si el paciente le va bien con Symbicort, pues con Symbicort. Si el paciente le va bien con Foster, con Foster. Si el paciente le va bien con Byway, con Eronid, con Seretide, con cualquiera de los tres, el inhalador se adecúa a tu paciente. ¿Correcto? Acá como alternativo puedes utilizar acitromicina. Recuerden que tiene propiedad antiinflamatoria, no solo es bactericida, antiinflamatoria, antioxidante, inmunomodulador, inhibe las biopelículas. Muchos efectos benéficos la acitromicina. Puedes utilizar un tiotropio. Resulta de alguna u otra manera el ARLT, antagonista del receptor leucotrino. El escalón 6, biológicos, fenotipos, tenemos omalizumab, mepolizumab, relizumab, benralizumab, dupilumab
Y el último, que es el tezepelumab, que es el antagonista del TSLP, del Thymic Stromal Lymphopoietin. Lo que ya les estaba mencionando, la estrategia MAR, rescate antiinflamatorio, ya les he mencionado en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Acá los 5 pasos solamente de Gina. Según sea necesario, el paso 1, paso 2, formoterol, corticoide inhalado. Acá no te da opción a salbutamol, la guía GEMA sí. El paso 3, bajo dosis, de igual manera el paso 4, dosis intermedias. Paso 5, añades tiotropio, dosis altas, fenotipado, biológicos, ¿correcto? Y para el alivio, bajas dosis de corticoide inhalado, formoterol. Recuerden que del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, evalúas a tu paciente entre 1 a 3 meses. Le pides en cada consulta a tu paciente que traiga el inhalador. El éxito del tratamiento es verificar que tu paciente sea adherente y que haga una buena técnica inhalatoria. Ocurre muchas veces que el paciente a veces el inhalador se lo dispara a la nariz, se lo dispara a los ojos y ves que a veces no lo hace adecuadamente y dispara el inhalador directamente y luego lo retira de inmediato y el aerosol ves que está saliendo. Entonces, a veces cuando no se obtiene una buena técnica correcta, por lo general se utiliza la aerocámara y la aerocámara te garantiza un 20% del depósito pulmonar que versus solamente hacerlo con una técnica que aparentemente puede ser adecuada, si te ha entendido bien, te da un depósito de un 10%, 5%, y si lo has hecho mal, menos del 5%. ¿Correcto? Bueno, En doctor caso Giancarlo, de algunas gracias, consideraciones, cuando el paciente... ¿Sí? gracias por la presentación, doctor Giancarlos. Muy agradecido. Eh, Continuamos con la exposición, colegas. Estuvo interesante la exposición del doctor Giancarlos, el tema actualización en tratamiento de asma no grave, GINA 2023. Las preguntas lo pasamos para después, por favor. Muchas gracias, doctor Giancarlos, nuevamente. Ahora nos toca hacer la presentación de Gracias, la David. doctora Giovanna Guamán Valiente. Doctora Giovanna Guamán Valiente, neumóloga del Hospital Daniel Alcides Carrión. Doctora Giovanna, no sé si está conectado. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está, doctora Giovanna? Bienvenido al tercer curso nacional en actualización de tópicos selectos de neumología. Bloque 4. Quisiera que vaya preparando su presentación, por favor, mientras yo le voy presentando. Bueno, la doctora Berta Giovanna Guamán Valiente es neumóloga del Hospital Daniel Alcides Carrión. Realizó el posgrado en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, con sede docente en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tiene maestría en salud ocupacional y de medio ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente actual en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Cayetano Heredia. Miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, miembro de la Asimismo, como se les mencionaba, la doctora Giovanna ahora va a presentar el manejo de crisis asmática desde el primer nivel al hospitalario. Sí, buenas tardes, sí, puedo compartir pantalla. Ahora, compártelo, por favor. ¿Se logra ver, cierto? Sí se ve. Puede comenzar, doctora. Ok. Buenas tardes con todos los asistentes. Agradezco este espacio para poder compartir un poco y actualizarnos un poco respecto en este bloque de asma. El tema que vamos a revisar ahora es de manejo de crisis asmática desde el nivel primario al hospitalario. Entendamos por crisis asmática o también llamada estatus asmático,
a un episodio del deterioro de la situación clínica basal, que esto implica una modificación en el tratamiento de base de un paciente. 3 pilares en esto: el aumento de los síntomas, la necesidad de mayor medicación de alivio y el deterioro de la función pulmonar. No se menciona esto en el GEMA ni en el GINA, pero, o bueno, en una parte del GINA sí, pero sí también la guía británica en 2014 ya mencionaba que una crisis asmática también puede ser el inicio o el debut de la presentación de un asma. Entonces, no necesariamente vamos a tener que el paciente tenga que ser asmático antes como para ahora presentar que está haciendo crisis, ¿no? O sea, puede debutar y, bueno, en adelante seguirá con el diagnóstico. Ahora, si bien es cierto, tenemos desencadenantes de una exacerbación o una crisis asmática, y esto fue un reto durante la pandemia, y es bueno mencionarlo, porque el principal desencadenante de hasta más del 80% de una crisis asmática son las infecciones virales, las más frecuentes obviamente para influenza, el virus respiratorio sincitial, los rinovirus, ¿no? O el mismo influenza. Sin embargo, en el COVID, pues todo lo que silbaba, pues era COVID también. Entonces, por ahí era necesario diferenciar entre una infección COVID versus una crisis asmática. Entonces, habían pacientes que llegaban a la emergencia silbando, que eran asmáticos, pero que necesitaban más medicación de rescate, que incrementaron sus síntomas, pero que, bueno, no tenían fiebre, no había un contacto cercano, conocido de COVID. Este problema más había iniciado al cuarto, octavo día, como que empeoró, ¿no? Como que se ajustaba más a la infección respiratoria por COVID. Entonces, si vemos aquí en este cuadrito, vamos a diferenciar un poco más, ¿no? El COVID se veía epidemiológicamente si has tenido contacto con alguien, si cursabas con fiebre, la tos era seca, continua, ¿no? Los síntomas de disnea o el mayor deterioro se presentaba entre el cuarto y octavo día, ¿no? Los síntomas, habían mayor compromiso general, se medicaban, ¿no? Y no mejoraban con los broncodilatadores, y la prueba de flujo aplicó era normal, o sea, tenían su peak flow normal. En cambio, los asmáticos pues venían silbando, se colocaban sus broncodilatadores o tenían la medicación de rescate y esto mejoraba. Los síntomas habían incrementado durante la noche, no había fiebre, ¿no? Y la prueba de función pulmonar pues estaba alterada, tenía disminución del peak flow. Entonces, ahí podríamos discernir entre una exacerbación de asma versus una infección por COVID. Como mencionaba, el principal factor de riesgo para una exacerbación son las infecciones virales. Dentro de ellas también ya se incluye lo de la última pandemia, ¿verdad? Lo otro que tenemos son las exposiciones a alérgenos, las exposiciones alimentarias, o sea, alérgenas, la contaminación ambiental, polución, cambios de estación o reingresos a las escuelas, reingreso a un trabajo en donde hay altos alérgenos para ese paciente, la pobre adherencia a la corticoterapia inhalatoria, ¿no? También se describen en estos casos otros factores a considerar, como el estrés emocional en caso de maltrato infantil, por ejemplo, en maltrato doméstico, por ejemplo, que también lo relaciona, y eso lo mencionaba la BTS en el 2014. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una crisis asmática con compromiso vital? Y esto es importante porque cuando manejamos la crisis asmática tenemos que estratificar severidades, uno, y lo otro es identificar riesgos y agrupar, en todo caso, a los pacientes con los que tengo que tener más cuidado porque estos se pueden deteriorar tan rápido que pueden ingresar a la UCI o incluso fallecer. Entonces, hay ciertas consideraciones en esto, que tengan que tener relación con la crisis del asma, por ejemplo, si la crisis ha sido de instalación rápida, si este paciente ha tenido múltiples consultas a la emergencia en el año. En el GEMA y en el DINA no nos especifican cuánto, nos dicen varias, múltiples, ¿no? El que nos pone números en la BTS 2014 también que nos pone más de 2 visitas en la emergencia en el año, esto es un criterio de mal pronóstico. Más hospitalizaciones durante el último año, también por ahí me ponen 3 hospitalizaciones en el último año por crisis asmática, también es un mal parámetro. Que haya ingresado a la UCI, que haya necesitado intubación o uso de ventilación mecánica, eso también es un factor malo, ¿no?
Los relacionados con el asma crónico o control de la enfermedad, los pacientes que tienen ausencia en su control periódico, vemos pacientes que pues no se presentan a la consulta y son asmáticos y son reincidentes. Estos pacientes tienen también, ese es un factor de riesgo para un compromiso vital. El abuso de los betados agonistas, o sea, siempre se les dice a los pacientes, ¿no? Como lo mencionaba el doctor que me antecedió, pues su uso de el SABA o el salbutamol condicional, medicamento de rescate, pero resulta que este paciente se acostumbró a que solamente está con el de rescata, y está así y se acaba un canister, hasta 2 canister al mes. Eso no está controlado, ¿no? Entonces eso también es un punto a tener en cuenta. Y el no uso de corticoide inhalado. La frase que siempre se escucha, que no me voy a volver dependiente del corticoide inhalado de los sprays, que no quiero eso y no lo uso, ¿no? Comorbilidades como las cardiovasculares a la cabeza, la obesidad, el reflujo gastroesofágico, el embarazo. También se menciona el EPOC, la neumonía, ¿no? Y las condiciones psiquiátricas sociales que no permitan la adherencia al medicamento. La lecitimia, actitudes de negación, ansiedad, depresión, psicosis, abandono social también tiene mucho que ver aquí, ¿no? Y la situación económica también, por ahí, ¿no? Son medicaciones, como nos hablaba también el doctor Oré, o sea, son medicaciones caras que pueden controlar el asma, pero que como no tienen el recurso económico, pues eso es una limitante. Entonces, todas estos ítems hay que considerarlo porque nos incrementan el riesgo de tener una crisis asmática con compromiso vital. Vayamos haciéndolo algo práctico. Tenemos aquí una paciente de 32 años, ¿no? Que ingresa por la emergencia con un cuadro agudo de 5 días, inicia con incremento de tos, ella es asmática desde la edad infantil y tiene aumento de síntomas, aumento de uso de su salbutamol. Y bueno, tiene estos antecedentes. Ingresa a la emergencia por dolor torácico en realidad, ¿no? Entonces, entre los antecedentes, ella ingresó a hospitalizarse en el 2018, en el 2019 entró a la UCI, en el 2020 fue hospitalizada nuevamente, en el 2021 de nuevo a la UCI. Como vemos, está reingresando varias veces a hospitalizarse y también a la UCI. Su medicación frecuente es salbutamol y la budesonida irregular, que no logra ella medicarse correctamente. Entonces, con esto que llegamos al diagnóstico de exacerbación de asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? 1, incremento de los síntomas. La paciente tenía incremento de síntomas basales que les mencioné que era asmática desde la niñez, ¿no? El otro, hay que medirle su peak flow y debe haber una disminución del peak flow en relación a sus controles. Si son pacientes regulares, en realidad deberían tener sus mediciones y deberían saber cuánto es su flujo pico máximo, ¿no? Y en relación a eso nosotros calcular, ¿no? Cuánto ha sido el mejor valor y qué porcentaje tiene ahora, qué tanto compromiso, ¿no? Con el incremento de los síntomas, tenemos una evaluación más sensible para el diagnóstico, cómo se siente el paciente, cómo yo lo veo al paciente, ¿no? Y eso es más sensible para el diagnóstico. En cambio, con las pruebas de función pulmonar lo que me evalúa es la severidad, son números, y eso es algo más objetivo. Entonces, paciente con diagnóstico de asma casi fatal previo, tiene menor percepción de síntomas a pesar de la caída de la función pulmonar. O sea, su peak flow puede estar menos de 20 y ese paciente como que siente que sí, pues está mal, le falta el aire y todo eso, pero no quiere hospitalizarse porque siente que puede salir, ¿no? O sea, a eso voy. No es tan consciente de que en efecto está grave su compromiso, ¿no? ¿Y qué hago cuando un paciente llega a la emergencia? Y eso es algo que lo vemos en todo hospital o centro de atención médica, ¿no? Que me llega una crisis asmática, ¿yo qué hago? Lo primero, tengo que hacer historia clínica, luego tengo que examinarlo y tener medidas objetivas. ¿Qué busco en la historia clínica? Tiempo de enfermedad. Recordemos que las crisis asmáticas son agudas o subagudas en todo caso, pero no me va a venir una crisis asmática pues con 3 meses, 4 meses, ¿no? No. Entonces, si tiene síntomas de anafilaxia, si tiene el antecedente de haber estado expuesto a algún alimento, alguna sustancia, algo que le haya creado una reacción anafiláctica, y en el examen físico también encontraré algo. Si es que tiene los factores de riesgo antes mencionados también, y su medicación de base, importante en eso. Al examen, ¿qué buscaré? Signos de severidad, si es que hay alguna complicación de la crisis asmática o si hay algún diagnóstico diferencial.
recordando lo que nos decía el doctor Oré, no todo lo que silba es asma. Y siempre hay que tener en cuenta esto, siempre los diagnósticos diferenciales para poder actuar de la manera correcta. Y las medidas objetivas, medición de saturación es algo objetivo, es algo que yo veo, el paciente está saturando normal o está desaturando. Y la medida del peak flow. En realidad el peak flow debería medirse en toda crisis asmática. No se hace por falta de adquisición del equipo, pero es algo que se debería hacer. La anterior paciente que les estaba mencionando, este es el examen físico, llega con una presión conservada, está taquicárdica, polimneica, no está con fiebre, pero está desaturando, fioambiental, luce mal, en el tórax y pulmones el murmullo pasa, pero con sibilantes inspiratorios y expiratorios, con disminución en bases, y uso de musculatura accesoria. En piel no había nada llamativo, salvo en el tejido celular subcutáneo, que olvidé colocarlo ahí, había crepitantes subcutáneos. En cardiovascular estaba taquicárdico, estaba con escala de Coma-Glagos 15, no había signos de focalización ni meningios. ¿Ante qué grado de severidad estaré en este paciente? Veamos, tenemos que clasificar la severidad. Estamos ante un leve, moderado, severo y con compromiso vital. El GEMA me habla desde leve, me separa el leve, el moderado, el severo y el compromiso vital. Para modo práctico, en la práctica clínica, valga la redundancia, es mejor asociar leve, moderado, severo y el compromiso vital. Un paciente que acude a la emergencia es muy poco frecuente, raro el paciente que solamente se va con una crisis asmática leve. Es mejor manejarlo como moderado, en todo caso ese leve, y evaluarlo, ¿no? En leve moderado el paciente habla frases, hace oraciones, no luce agitado, no usa musculatura accesoria, la frecuencia respiratoria está aceptable, menos de 25, está taquicárdico pero no más allá de 120 y la saturación está por ahí limítrofe, y con un peak flow más del 50% de su mejor valor personal. En cambio, en el severo, este paciente ya habla palabras, luce agitado, usa musculatura accesoria, está bien polimneico, muy taquicárdico, desatura y el peak flow tiene menos de 50. Medidas objetivas, si se dan cuenta, lo que yo veo, lo que yo lo examino y lo que yo mido. Y en el compromiso vital, pues ya es un paciente con trastorno de sensorio, con tórax silente, con acidosis respiratoria o CO2 normal, hipercapnia y bradipnia. Se ha dejado de usar un poco el término, pero también se hablaba del near fatal asma, ¿no? O sea, del asma casi fatal, en el cual era un pasito más, o sea, tenemos el compromiso vital, pero si este paciente ya tenía el CO2 normal con hipercapnia y necesitaba ventilación mecánica, se hablaba ya de casi fatal. Se dejó de usar un poco por practicidad, más que todo, entre manejo de compromiso vital versus near fatal asma. Entonces, en este paciente, tenemos una impresión diagnóstica, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una crisis asmática severa, ¿no? Y solicitamos algún examen. De rutina, en realidad, no hay exámenes para el asma, salvo que yo sospeche de algo. En este paciente, en el examen físico, veíamos que estaba el murmullo vesicular disminuido, con sibilantes difusos y que además tenía crepitantes subcutáneos. Entonces, en este caso, pues sí, ameritaría de tomarle una radiografía, por ejemplo, ¿no? Y al menos un hemograma. Entonces, estos son su hemograma. Entró con leucocitosis, con segmentados en 97.4%. La prueba rápida fue negativa, esto fue de pandemia. Y la gasometría, si estamos viendo, tiene un CO2 disminuido, que ese es el parámetro que nosotros buscamos, ¿no? Y la PO2 está en 52, ¿no? Ojo, lactato 3.3. El lactato, cuando ya está incrementado, nos está hablando de un incremento de trabajo anaerobio a nivel de la musculatura diafragmática. Eso también es un parámetro, hay que tener en cuenta, de severidad. Esta es su placa. Si estamos viendo, hay neumomediastino y hay enfisema subcutáneo. No se ve foco neumónico, entonces ahí había leucocitosis, pero esto solamente es una crisis asmática severa, se da el manejo entonces, ¿no? ¿Se hospitaliza? Pues sí, se hospitaliza. Toda crisis asmática severa se debe hospitalizar. ¿Cómo es el manejo de crisis asmática? Entonces, los 3 pilares, tengamos en cuenta: corticoide sistémico, oxigenoterapia
y beta-2 agonistas de acción corta. Esos son los 3 pilares que siempre se tiene que tener en cuenta en el manejo de crisis asmática. No habla de sulfato de magnesio, no habla de heliox, son los 3 pilares en crisis asmática, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el manejo de crisis asmática en el primer nivel de atención? Y esto lo vamos a ver en pacientes pues que entran a los centros de salud, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente con clínica sugerente de asma, o de una crisis asmática, perdón, tenemos que evaluar, ¿en realidad esto es un asma? Ya, ok, llego a la conclusión que sí es un asma. Lo siguiente que tengo que hacer es identificar los factores que estén relacionados con la muerte, o sea, que ese paciente tenga un curso malo, ¿no? Incluso que pueda fallecer, que ya lo revisamos antes. Y luego estratificar la severidad, o sea, la severidad, ¿cuán severo es? De eso vamos a ver, este es un leve, moderado, un severo o un compromiso vital. Compromiso vital, sin duda, hacer los documentos porque ese paciente se tiene que referir. No se puede quedar en el centro de salud de atención primaria, lo tienen que referir. El severo también, ¿ok? El amenazante para la vida ya, directo. El severo sabes que lo tienes que referir, pero lo tienes que ir manejando. No lo vas a dejar ahí nada más y ya. En cambio, el leve moderado sí, inicia el manejo tú en el centro de salud. ¿Cómo lo vas a iniciar? Lo vamos a ver en un adelante, o que ya lo estamos viendo acá, principalmente con los beta-2 agonistas de acción corta, y en el moderado se agrega corticoides, y sí necesita oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente a la hora de manejo de la crisis asmática que yo puedo manejar en el nivel primario, o sea, el leve moderado, después de 1 hora de evaluación, ese paciente mejora, puedo valorar el alta, si mejora clínicamente y además si es que tiene mejora en su peak flow. Pero si el paciente, después de la hora de tratamiento, veo que no tiene buena respuesta al manejo inicial dado, ese paciente lo tienes que referir, o sea, manejarlo como severo. Entonces lo tienes que referir a un centro de mayor complejidad. Cuando yo le doy el alta, recordemos, cuando tiene un peak flow más allá de 60 y cuando además está asintomático y mejoran sus síntomas. Todo eso lo debo definir en 1 hora, no más. Ya. El GEMA te da un poco más de tiempo, pero de 1 a 3 horas, pero a la hora tú ya debes tener en claro, ese paciente se va a ir de alta, o ese paciente se va a quedar hospitalizado, o ese paciente tiene que ir directo a la UCI, ¿no? Entonces, ¿qué usamos en el manejo de crisis asmática leve moderado? El salbutamol. ¿Cómo lo usamos? De 4 a 8 puffs, dice el GEMA, 4 a 10 puffs, dice otra literatura, cada 20 minutos por 1 hora, y esto con aerocámara, con espaciador, ¿no? Corticoterapia, administrar dentro de la primera hora a dosis de prednisona de 1 miligramo por kilo, dosis máxima de 50. Administrar dentro de la primera hora, recordemos que la corticoterapia todavía tiene efectos de entre 4 a 6 horas, así que tiene que ser tan pronto el paciente llegue y tenga antecedente de haber estado con consumo de corticoides vía oral, con altas dosis de corticoides inhalados, o que haya tenido un manejo de una crisis asmática también con uso de corticoides orales. ¿Ok? Entonces, la asociación de corticoterapia al salbutamol ha disminuido el porcentaje de ingresos y el porcentaje de estancia hospitalaria también, y las recidivas. Si no mejora este paciente, dar manejo de crisis asmática severa. ¿Okay? Y la crisis asmática severa ya es hospitalario, entonces entramos al manejo de crisis asmática hospitalaria. Llega nuestro paciente al hospital. ¿Qué tenemos que hacer? El ABC en toda unidad de emergencia. ¿Ok? Luego de eso, ver, este paciente está somnoliento, está confuso, está con tórax silente. Si fuera al menos uno de ese paciente tiene que pasar directo a la UCI y preparar la intubación y ingreso a ventilación mecánica. Si no presentara eso, entonces tenemos que nuevamente ver, ¿esto es un asma leve moderado o esto es un asma severo? Si fuera leve moderado, hacemos el manejo. La forma de cómo llegamos a clasificar en leve moderado ya lo habíamos visto, ¿no? Es un paciente que habla en frases, que tolera estar acostado, que no luce agitado,
que hay un esfuerzo respiratorio incrementado, sin embargo no está más allá de 25 la frecuencia respiratoria, no usa musculatura accesoria, la frecuencia cardíaca está elevado, pero no más allá de 120, y la saturación está conservada, pero el peak flow también está más allá del 50% de su predicho, de su mejor valor del paciente. No, en el severo, el paciente ya habla palabras, el paciente está sentado pero hacia adelante, no tolera estar acostado, luce agitado, tiene una frecuencia respiratoria más allá de 30, está súper taquicárdico, y el peak flow menor o igual a 50. Tenemos estos datos y podemos manejarlos. Si es leve, moderado, empezamos el manejo igual con los SABAs, y también ya se considera ahí el bromuro de hipratropio, el oxígeno y los corticoides. Si ven, siempre está los SABAs, el corticoide y el oxígeno. En el caso del severo, también el SABA, el bromuro de hipratropio, los corticoides inhalados, y recién ahí se considera el caso de usar el sulfato de magnesio y las dosis altas de corticoide inhalado. Si en el manejo de estos dos grupos no mejora durante mi manejo inicial, ese paciente tiene deterioro, tiene que pasar a la UCI. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hospitalización inicialmente? ¿No? Porque puede pasar que también llegue a la emergencia, lo manejen inicialmente y, bueno, criterios de alta, ¿no? Pero ¿cuándo se queda ese paciente? Hay criterios clínicos epidemiológicos y el otro que depende de la función pulmonar. Cuando hay una mala respuesta al tratamiento en la primera hora, lo mencionábamos, ¿no? El uso de más de 8 PAVs en 24 horas previas del SABA, el uso de corticoides orales previos, la comorbilidad respiratoria, las crisis asmáticas severas, la historia previa de crisis asmática severa y la imposibilidad del manejo adecuado en casa. Si va a pasar cualquiera de estas cosas, ver la función pulmonar también. Si el BEF1 o el peak flow está en menos de 25%, o el BEF1 y el peak flow post tratamiento no mejora, nos ponen un 40%, hay otra literatura 60%, pero no mejora. Entonces, con esto nos quiere decir ese paciente no va a mejorar, mejor se hospitaliza. ¿Qué medicamentos usamos en el manejo de crisis asmática severa? El salbutamol, aumentamos la cantidad de flows de PAFs, ¿no? De 4 a 10 PAFs cada 10 a 15 minutos durante la primera hora con aerocámara. También podemos nebulizar de 2.5 a 5 miligramos, esto nebulizado intermitente cada 20 minutos por una hora. Y bueno, se describe que no hay diferencia entre el intermitente y el continuo, y debemos tener en cuenta que generan aerosoles al momento de la nebulización, ¿cierto? Entonces vemos que también nos habla de tiempos, esto lo tenemos que definir y manejar en una hora. ¿Qué otros medicamentos usamos en la crisis asmática severa? La oxigenoterapia. Recordemos que tenemos que mantener el oxígeno dentro de parámetros de 90, 93%, esta es literatura de las guías extranjeras. Para nosotros en Huancayo todavía es aceptable hasta el 88%, ¿no? El oxígeno titulado asociado a menor tasa hospitalaria, eso no significa que ya le puse el oxígeno y ahí queda, tenemos que titular y retirar de acuerdo a la tolerancia del paciente y lo más pronto. La corticoterapia, recordar que ya lo mencioné, se debe administrar dentro de la primera hora y ya se prefiere usar la vía oral a la endovenosa. Antes se decía, bueno, no hay diferencia entre una y otra, pero ahora se recomienda la vía oral, es más económica, es menos invasiva, es mejor tolerada, salvo haya contraindicación, pues que el paciente esté muy severo, con trastorno sensórico, que no puede deglutir, con mucha insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y las dosis son la prednisona de 1 miligramo por kilo con dosis máxima de 50 miligramos. Tenemos alternativas, la hidrocortisona, que 200 miligramos por día, o la metilprednisolona de hasta 80 miligramos por día. ¿Qué otro medicamento? Y aquí entra el bromuro de hipratropio, a dosis altas en realidad de bromuro, de 4 a 8 PAS cada 20 minutos, ¿no? O sea, bien cada 20 minutos, y dentro de la primera hora tengo que ver también su respuesta. Y luego de eso, si bueno, va bien, cada 4 horas. La asociación de SABA con bromuro de hipratropio reduce las hospitalizaciones y mejora la función pulmonar, eso ya está descrito desde antes. Sulfato de magnesio lo valoramos en las crisis asmáticas severas. ¿Cuánto administramos? 2 gramos en infusión de 20 minutos, dosis única, solamente si el paciente no ha tenido buena respuesta al manejo inicial. Esto, en un estudio sí se vio que reduce la admisión hospitalaria.
¿Qué hay de los corticoides inhalados en crisis asmática? Se habla de la fluticasona de 250, 4 inhalaciones cada 15 minutos por 1 hora, o de budesonida de 200 picogramos, 4 inhalaciones cada 15 minutos también en 1 hora, uno de las dos. Usar solo en casos de no haber corticoides sistémicos, ¿no? ¿Cómo se evalúa la respuesta al tratamiento? La evaluación clínica te describe que debe ser cada 30 minutos. Evaluación clínica, incluso también la medición del peak flow cada 30 minutos. Titular el tratamiento de acuerdo a respuesta, o sea, puedo iniciar cada 2 horas, la hora continua va bien y luego cada 2 horas y de ahí seguir manejando y disminuyendo si es que la respuesta es adecuada. Medir la función pulmonar a la hora y si no hay adecuada respuesta, ya valorar el ingreso a la UCI. ¿Cuáles son los criterios de pase a la UCI? Presentar o progresar a crisis asmática severa. Entró con moderada y resulta que ahora es severa o compromiso vital. Empieza el paciente a tener pobre esfuerzo respiratorio, está cianótico, tengo gasometría, tiene hipoxemia refractaria, retención de CO2. Ese paciente tiene que entrar a la UCI. No responde a la terapia inicial, según lo definido, requiere soporte ventilatorio, hay deterioro de la función pulmonar, hay una hipoxemia persistente o deterioro de ello, retención de CO2, llegando a la acidosis respiratoria, el paciente se agota, no va a respirar, necesita ventilación mecánica. ¿Y cuáles son las indicaciones de alta? El corticoide inhalado a dosis altas, corticoide o también puede ser corticoide a dosis media, pero asociado al AVA. Y el AVA recomendado, bueno, se describe del formoterol, ¿no? Asociado a corticoide inhalado. ¿Qué corticoide inhalado tenemos? La beclometasona, budesonida y fluticasona. En las concentraciones que les están colocando, 250 picogramos de beclometasona, 2 inhalaciones cada mañana y noche. La budesonida de 200 picogramos, 2 inhalaciones también, cada 8 o 12 horas. La fluticasona de 500 picogramos al día, ¿no? Y la asociación también de salmeterol-fluticasona, se puede decir, de 25 con 125, 2 inhalaciones cada 2 horas. Al hacer 2 inhalaciones son dosis altas, ¿no? El otro ítem tenemos el corticoide oral. La dosis de prednisona es a 1 miligramo por kilo por día. Dosis máxima de 50. Son dosis ya estandarizadas. Debemos administrar entre 5 a 7 días. He visto por ahí recetas del nivel primario que dejan 3 días. No, en realidad son 5 a 7 días. La dexametasona puede ser 1 o 2 días. No se requiere desescalonamiento debido a que no vamos a alterar el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Son pocos días con los que vamos a tener la corticoterapia vía oral. Y la medicación de alivio debe ser a necesidad. Entonces, recordemos, al alta debe ir con corticoide inhalado a dosis altas, corticoide oral y salbutamol solamente condicional a síntomas. También tenemos que identificar los factores de riesgo que desencadenaron este problema de exacerbación. El paciente sale de la crisis asmática en el hospital, se va de nuevo a la casa y ahí está todo, el gato, el perro, todo el medio ambiente que está todo con polvo, ácaros, y nuevamente no va a controlar o va a hacer crisis nuevamente, ¿no? ¿Qué medicamentos se está usando? Si alguno de ellos puede desencadenar una crisis asmática o si tiene pobre adherencia. Trabajar en eso. No queda solamente con darle la medicación, sino que tenemos que identificar por qué hizo la crisis asmática. Tenemos que verificar la técnica inhalatoria, la adherencia al tratamiento, medio psicosocial, todo el parámetro, y tiene que tener un plan escrito también el paciente. Y el seguimiento con neumología o con la especialidad, en realidad puede ser dentro de los 7 días posalta. ¿Por qué digo puede ser? Porque si el paciente es atendido en atención primaria, puede ser controlado máximo al 5.º día por el médico del centro de salud y el especialista dentro del primer mes, no más allá. Pero si puede ser evaluado por el especialista, también está bien, pero tiene que tener un control médico máximo al 7.º día post-alta del manejo de la crisis asmática para realizar el control y ver titulación de su medicación y realizar las pruebas de función pulmonar controles.
¿Qué otras patologías, Silvan? Ya lo mencionó el ponente anterior, la insuficiencia cardíaca, el EPOC exacerbado, embolia pulmonar, obstrucción laringea, traqueal o bronquial. Tenemos que identificar estos diagnósticos diferenciales. Recomendaciones finales. Debemos realizar una adecuada historia clínica y examen físico para estratificar rápidamente al paciente. Identificar factores de riesgo para el asma casi fatal. No olvidar los 3 pilares de manejo de crisis asmática: salbutamol, oxígeno y corticoide sistémico. No olvidar el corticoide inhalado al alta y control con neumología. Se ha visto varias recetas al alta, salbutamol y bromuro, ¿no? Y con eso van al control. No. Si es asmático, debe ir con corticoide inhalado. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy presta a contestar. Agradecemos al cliente por la presentación en el tercer curso nacional en actualización de tópicos selectos y de neumología. Bloque 3. Preguntas, los participantes, por favor. Bueno, si no hay preguntas, pasaremos a la presentación del doctor Henry Paredes, médico pediatra del Hospital El Carmen. Doctor Henry Paredes, no sé si se encuentra conectado. Sí, buenas tardes, doctor. Doctor Henry, buenas tardes, bienvenido. Agradecemos su participación en el tercer curso nacional en actualización de tópicos selectos de neumología. Y por favor, si pudiera subir su tema mientras le estoy presentando, por favor. Ok, doctor. Sí, sigan. Sí, ahorita lo subo. El doctor Henry Paul Paredes Tuquillanqui es médico pediatra asistente del servicio de pediatría en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, docente y tutor del internado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Los Andes. El tema a tratar ahora el doctor Henry Paredes es asma infantil, diagnóstico, terapéutica actual, GINA 2023. Bienvenido, doctor. Puede comenzar con la exposición, por favor. Gracias, doctor. No sé si se ve la imagen, ya lo levanté, ¿está bien? Sí. Muy bien. Estábamos viendo probablemente un enfoque del tema del asma en el entorno del niño, ¿no? Y acá vamos a tener bastantes consideraciones, sobre todo por las grandes dificultad para el diagnóstico, sobre todo en niños menores de 6 años. A partir de los 6 años ya el GINA nos da un aspecto un poquito más trabajado, con ciertas características y recomendaciones que van cambiando en los últimos tiempos. Este año, el 2023, ha generado desde casi mayo, ¿no? Entendiendo también nuevos cambios que han ido viéndose gracias a las recomendaciones y realmente al trabajo que viene haciéndose con niños, ¿no? Y bueno, el enfoque que nosotros vamos a poder darle al niño es porque puede confundirse fácilmente, no es un problema para el diagnóstico, sobre todo. Muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo en niños pequeños, y que todavía no hay unos estudios estándar, gold estándar de repente, para que nos puedan dar una facilidad en respecto a poder tener un punto comparativo principal, ¿no? Y también las infinitas formas de presentación. Entiéndase que
desarrollo pulmonar, en este caso la evolución embriológica que tiene la parte pulmonar del niño, también ofrece ciertas consideraciones, sobre todo para la sintomatología que probablemente sea tan dirigida en el adulto y en el niño se hace un poquito más complicado. También hay que tener en cuenta que las presentaciones dependen mucho de la edad, ¿no? De la severidad. Unas preguntas interesantes que realizaban en varios congresos y encuentros a nivel de lo que era pediatría y referían, pues, ¿no? Si podíamos nosotros dar el diagnóstico aproximado o cuanto más aproximado a asma antes de los 5 años, ¿no? Y entonces ya se van teniéndose en los últimos tiempos algunos factores que nos van a ayudar a poder tomar decisiones de repente, ¿no? La severidad del mismo, el tiempo de evolución de la frecuencia de los síntomas, el predominio de sintomatología sobre otra, en el caso de la disnea sobre la tos, por ejemplo, o al revés, los síntomas por ejercicio también, que también llaman la atención porque dentro del contexto que nosotros vamos analizando para el GINA le dieron ya ahora un poquito más de consideración. Entonces, este contexto que siempre tenemos para la definición de un diagnóstico, sea cual sea el determinante, el juntar nuestra anamnesis, nuestro examen físico y los exámenes complementarios, entonces vamos a tratar de darle una dirección en el cual el GINA de este 2023 también nos está aseverando de la misma manera, ¿no? Sino que simplemente un poquito más ordenado. En la anamnesis, el síntoma de consulta, la tos, la presencia de tos, la sibilancia, la crisis de disnea que puede generarse en relación a la presencia de algunas actividades, sobre todo en el niño, van a considerarse como puntos probablemente soporte para poder pensar ya en el diagnóstico de asma en el niño. Y si nosotros le damos una valoración sobre todo al tema del asma, podremos darnos cuenta que aquellos niños que tienen un poquito más de tiempo prolongado, sobre todo en ese término que la mamá o el papá viene a expresarnos, nos dice entonces, tos, ¿de cuántos días? Cuanto más días tiene, la asociación al posible diagnóstico se nos hace más preciso, o sea, más seguro que tengamos una relación más precisa con el tema de asma, por ejemplo. El tema de disnea sí va a estar un poquito más relacionado con la edad del paciente, con la frecuencia, con la época en relación a la situación estacional del tiempo en el año, la relación con otras posibilidades desencadenantes que en el niño sobre todo genera el tema alérgico, que es uno de los factores que vamos a tener más en cuenta en el niño sobre todo, ¿no? Esa historia familiar de asma y atopía, le da pues un determinante grande, ¿no? Si ustedes pueden observar ahí la persistencia de los sibilantes en relación a pacientes con asma materno, por ejemplo, un nivel bastante alto para la prevalencia y sobre todo para el tema de relación o radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar a tomar determinación, sobre todo cuando hagamos la parte anamnésica. Si ustedes ven en relación también a la presencia de eczema, ¿no? A la presencia de eczema o en este caso a la madre fumadora, también son muy determinantes en relación a la presencia de sibilantes. ¿Qué otros posibles desencadenantes podemos tener? Por ejemplo, el caso de los alergenos. Y esto ya le hace hincapié, sobre todo en este GINA 2023, un poquito más de atención a este tema, sobre todo en los niños un poquito más grandes, ¿no? La presencia de ácaros, de hongos, de polens, animales, alimentos, genera la necesidad de realizar pruebas que tengan relación con el tema alergénico, ¿no? Inmunoglobulinas específicas, pruebas de provocación, como el caso de los prick test, o inclusive los últimos que están yendo, que son un poquito más costosos, pero que podrían darnos un poquito más de precisión en la causa sobre todo, ¿no? Y esa correlación con infecciones virales y bacterianas o atípicos también es un contexto que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo considerando
el empeoramiento, ¿no? Es la presencia de una evidencia de exacerbación de los síntomas, sobre todo cuando están en relación a procesos virales. Situación que hay que tenerlo muy en cuenta cuando el papá o la mamá refiere, ¿no?, ese proceso respiratorio que inicia y que probablemente también se haga un poquito más difícil diferenciarlo cuando es corto el tiempo de enfermedad que se presenta para el paciente, ¿no? Este otro, en el caso del ejercicio intenso, sobre todo en los niños, es un tema muy importante a tratarlo. A diferencia en el adulto, es un tema de pregunta rigurosa o probablemente determinante, ¿no?, en la atención constante con los pacientes, con niños que tienen esta presencia de tos. Vamos a darle mucha intensidad a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el niño, luego de subir las gradas, luego de hacer actividad física, luego de correr, luego de saltar, luego de hacer algún deporte, cómo si presenta la sintomatología que nosotros estamos tratando de relacionar? ¿Qué otras situaciones, por ejemplo, como el caso de los factores emocionales, el reflujo gastroesofágico, que también podría ser un desencadenante inicial, la presencia de rinitis o sinusitis, que también, sobre todo en los niños ya mayores de 6 años, 7 años, en los cuales tal vez podríamos nosotros darle un poquito de relación, ¿no? Y la respuesta también a broncodilatadores. Como ustedes pueden observar acá, esto ya es parte del GINA 2023, en donde para poder nosotros hacer una ubicación de nuestro paciente, evalúa el control de síntomas, ¿no? La presencia de síntomas durante la semana, si este síntoma lo ha despertado durante la noche, si está utilizando algún, en este caso, salbutamol, por ejemplo, ¿no? Un SABA, 2 veces por semana o más de esa cantidad, una limitación en actividades, por ejemplo, con el asma, la misma relación que nosotros teníamos que tener en cuenta en la anamnesis, pero un poquito más preciso, de tal manera que le da una valoración si este paciente se encuentra controlado, parcialmente controlado o tal vez no controlado, de tal forma que podamos también relacionarlo con otros factores de riesgo para ver malos resultados en el asma, factores de riesgo para exacerbación ya en la valoración con el uso de la medicación, factores de riesgo para desarrollar una limitación persistente del flujo de aire o factores de riesgo con efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, se nos va vamos viendo el análisis correspondiente en cada uno de estos factores para poder valorar si este paciente tiene factores que también puedan considerarse como parte del asma, ¿no? Ya en el examen físico, como ustedes pueden apreciar, en el caso del niño se hace un poquito más difícil que en el adulto. En algunos casos, cuanto más pequeñitos son, la idea de poder auscultar a un paciente, a un niño, y que éste no te haga caso por ningún motivo para hacer una inspiración profunda o una expiración un poquito más, es lo único que hace el niño es ingresar al consultorio y empezar a llorar, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poquito más de minuciosidad, ser un poquito más diligente en el caso y tener mucha paciencia para poder detectar, sobre todo uno de lo que ahora el GINA 2023 le da más intensidad al reconocimiento de un sibilante expiratorio, ¿no? Como tal, para el caso sobre todo de la auscultación. Entonces, ese sibilante expiratorio, que lo recalca en el GINA 2023, hace que consideremos un poquito más y le pongamos un poquito más de atención al momento de la auscultación en el niño. Si usted ausculta a un niño, cuanto más pequeño es este niño, va a ser más difícil que le haga caso al momento de querer dirigir la respiración. Entonces, lo único que el niño generalmente hace es llorar. Y si usted tiene un poquito de paciencia, luego del llanto hace una inspiración y una expiración rápida, que probablemente dure entre 1 o 2 segundos. En ese momento es donde usted tiene que tener toda la atención necesaria para poder tratar de identificar
tanto si el momento inspiratorio o el momento expiratorio es el que se está afectando, ¿no? En relación al tema del examen físico. Entonces, la sibilancia expiratoria está ya bastante un poco más dirigido, bastante de mayor consideración, y también tener en cuenta lo que va sucediendo independientemente de que el aparato pulmonar, el aparato respiratorio y los bronquios y sus divisiones y sus generaciones que se van dando son distintas en la consideración del niño, ya que esto puede generar algunas otras estertores que nos llamen la atención y que hay que tener también muy en cuenta, ¿no? No todos los niños que silban tienen asma. Muchos niños son procesos virales que cursan con sibilantes. Y es justamente que hay que tener muy en cuenta para hacer la diferenciación, sobre todo dándole la intensidad a esta relación de factores de riesgo, como ya lo habíamos visto en su momento, ¿no? Se destaca la importancia de definir al niño con sibilancias en cuadros clínicos fenotípicos. Y eso va a hacer que un poquito que podamos diferenciar un caso de otro caso, ¿no? Entonces, pacientes que tienen sibilancias virales episódicas y sibilancias con múltiples desencadenantes, ¿no? Que también hay que tratar de enmarcarlo. Entre los exámenes complementarios, tener en cuenta que hasta el momento los gold estándar todavía no son determinantes en el caso de los niños y el criterio tendría que ser muy racional para la valoración de cada uno de estos exámenes complementarios, ¿no? Por el caso de una radiografía de tórax, como decíamos, el tema de los rayos X paranasales, que también gran cosa no nos ayudan cuando no es bien tomado, el pedir inmunoglobulina E en relación a tal vez pensar, ya nuestra inmunoglobulina E específica tal vez y no la general nos podría ayudar un poquito más. Y el tema de plites cutáneos, que sería un poquito de repente más cercano a tener una correlación con respecto a causas determinantes de asma alérgico, sobre todo, ¿no? Los temas de funcionalidad, que sí son muy importantes, sobre todo de reversibilidad, tienen por punto de bloqueo probablemente la edad, sobre todo del niño, ¿no? La limitación principal que nosotros tenemos en este examen, sobre todo para uno de los puntos de reversibilidad, es la edad, es la edad. Probablemente muchos de estos niños vamos a tener que sobrepasar los 6 años y los 7 años, en donde justamente las guías GINA ya también ponen su límite, ¿no? Su edad de 6 años como máximo momento para poder hacer el manejo y las recomendaciones. La espirometría, como lo estábamos viendo en el tema de la reversibilidad, la flujometría, que también ayuda de alguna forma. Los retos, como ya también lo explicaban en las anteriores exposiciones, ¿no? Que podrían ser exámenes muy, muy ideales, los cuales aquí en la zona en donde nosotros nos encontramos, en la zona central, son poco realmente se realizan en cualquiera de los establecimientos, tanto privados como de estatales que tenemos, ¿no? La osimetría de impulso, que sería impresionante, ¿no? Tener de este tipo de exámenes por aquí. El óxido nítrico exhalado, el feno, uno de los puntos que también ayuda bastante, interesantemente, tanto en el manejo ya, en el ver el seguimiento del paciente y en algunos casos que tienen un buen valor predictivo negativo o también que nos podría tener una muy buena valor predictivo positivo, sobre todo con valores por encima de 30, ¿no? Y nos ayudaría mucho para poder tener una buena correlación, que es creo que uno de los exámenes que ahora en Huancayo ya se tiene, por lo menos en la parte privada, y que se podrían tener en cuenta. Entonces, características particulares en los adolescentes. Actualmente hay dos situaciones que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Hay factores de riesgo que están muy, muy, muy pegados, sobre todo en los adolescentes. Actualmente un gran porcentaje de niños que están entrando a la edad de adolescente están entrando con categoría nutricional de sobrepeso y obesidad. Y eso está generando también un factor de riesgo elevado para el tema del asma en sí, como tal. Y el otro es
situaciones y factores clásicos en la adolescencia, sobre todo, ¿no? El comienzo del tabaquismo activo, la presencia y subestimación de síntomas que en los adolescentes, como ustedes recordarán, probablemente o han visto algún adolescente en donde él tose y probablemente no le toma importancia a sus síntomas, ¿no? Para él es solamente un pequeño, una tosecita simple que repite de vez en cuando, pero que no le toma la importancia de vida, ¿no? Fácil de confundir con otras patologías y es de las cuales que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Problemas en los lactantes, bastante dificultad, sobre todo en ellos, para poder determinar un diagnóstico o por lo menos algún diagnóstico preciso en relación a asma, ¿no? Una vía aérea de mayor tamaño, donde la longitud y el calibre pues, son determinantes para la generación de, sobre todo, de estertores sibilantes. Esas fibras musculares con menor tono y que pueden generar, como el caso inclusive de aquellos niños que llegan hasta los 2 años con diagnóstico de bronquiolitis y que de acuerdo a la definición tendrían que silbar a estos pacientes, ¿no? Mínimos cambios de radio pueden incrementar 4 veces la resistencia. Prácticamente ofrecen el mismo patrón obstructivo que el asma sin ser el diagnóstico de asma en los niños, ¿no? Mayor cantidad y acumulación de secreciones en la vía aérea que también generan problemas no solamente respiratorios simples, sino también van a generar este efecto válvula generando sobre aireación en la parte pulmonar, ¿no? Y cuando hacemos en los niños, en los más pequeños, los lactantes, utilizamos alguno de estos criterios. Una valoración en donde nosotros le podemos dar un nivel de intensidad y de correlación en relación a los padres, sobre todo tal vez, donde podríamos tener algún criterio asociado en donde los lactantes con 3 episodios de sibilancia al año o de 3 años de vida, más un criterio o 2 criterios menores, en donde tenga relación con eczema tópico o donde por ahí podríamos tener relación con de familiaridad, también podría ayudarnos como determinantes para poder ya pensar en estos pacientes como asma. Entonces, el diagnóstico del asma es clínico, 100%. Pero se nos hace un poquito más difícil cuando nosotros no le tenemos esa seguridad y esa secuencia de manejo, como ya el GINA 2023 nos está dando un poquito más de guía, una guía un poquito más interesante, con una dirección un poquito más fija para poder tener con los pacientes, ¿no? Patrones de los síntomas, una evaluación clínica con antecedentes familiares, muy importante tener en cuenta los alergenos, la exploración física teniendo en cuenta la edad y la evaluación funcional que se hace trascendental y necesario, aunque, como les podría decir, tenemos un bloque grande, sobre todo por la edad. Hacemos exámenes funcionales en aquellos niños que sobrepasan los 6 años, ¿no? Entonces, ya entrando al tema de manejo, era necesario entender que la relación de tratamiento era escalonado. Cuanto más grave era la situación, cuanto más grave o cuanto más seguido es la presentación de los síntomas, probablemente mi acción tendría que subir un grado en la valoración de tratamiento. Y el GEMA 5.2, aunque ahora en el 5.3, también va a generar un tratamiento en orden escalonado, ¿no? Esta imagen que nosotros vemos aquí es lo que trato siempre de explicar a las mamás en relación a un término que siempre, o seguramente ustedes, los colegas han escuchado siempre, ¿no? Donde una mamá refiere, a mi doctor me han comentado, me ha dicho un familiar X, ¿no? Que a veces usan el término, es también personal de salud, ¿no? Y me ha dicho que si yo uso el inhalador, mi hijito se va a volver dependiente de ese inhalador y se va a convertir en un paciente asmático, ¿no? O sea, la dirección mental que tiene la mamá es que el paciente que use un inhalador, sea cual sea el producto, sea corticoide, o sea, un salbutamol, por ejemplo, este paciente probablemente va a ser asmático gracias a ese uso. Por ende, el pediatra que indica salbutamol o el pediatra que indica un inhalador, en todo caso,
tendría que tener bien claro que la mamá comprendió el proceso que tiene su hijo para que pueda cumplir el tratamiento, ya que el tratamiento en niños depende mucho de los padres. Entonces, esta imagen me ayuda mucho a hacer entender a los pacientes de que más bien ocurriría lo contrario en el caso uno no realice un control real, un control ideal del paciente que comienza a tener este tipo de problemas, que probablemente en muchos de los niños sea achacado al tema alérgico, en gran parte, ¿no? Pero que también por ahí podremos encontrar algunos otros casos. En el caso de estos niños, al no ser manejados adecuadamente o al ser manejados inadecuadamente, probablemente la remodelación de esa área bronquial probablemente suceda. Y ahí sí realmente este paciente sea un paciente de uso condicionado y continuo de tratamiento inhalatorio. Porque probablemente esta remodelación que se podría limitar o se podría bloquear con un tratamiento debido, escalonado, asociado, ideal, con un buen seguimiento, probablemente ese pulmón no sufre ese cambio y muchos de los niños que usen este tratamiento de forma inicial, ya llegado la adolescencia, podrían ir dejando progresivamente este tratamiento, evitando esa remodelación. Entonces, esta imagen siempre me ha servido para poder explicar a los papás y a las mamás que tienen esa idea errónea de que el uso de un inhalador le va a generar dependencia en el niño sobre todo, ¿no? Entonces, el GINA 2023 hace pues su consideración, ¿no? Su día del asma en el 2 de mayo, en donde ya lanza su edición 2023 y nos genera algo muy interesante, sobre todo para el tema de tratamiento, porque nosotros teníamos que ver una primera evaluación en donde confirmábamos el diagnóstico, donde hacíamos una valoración de los factores de riesgo, donde valorábamos las comorbilidades que podía tener, donde teníamos que tener muy en cuenta para poder ya nosotros trabajar con este paciente, sobre todo las técnicas, sobre todo las preferencias y objetivos que podría tener este paciente. Dos, la presencia de dos vías, ya no una sola, sino dos vías, y con 5 pasos, y que estos 5 pasos se da de forma escalonada. ¿Y por qué? Porque había mucha información, sobre todo en países como el nuestro, en donde el uso de formoterol, que era una de las indicaciones o una de las recomendaciones que nos daba en el GINA anterior, se dieron cuenta que hay muchos lugares en donde este formoterol en asociación a un corticoide no se tenía a la mano. Prácticamente, si usted consulta a nivel de pediatría con alguno de los colegas y le pregunta sobre alguna marca en específico con respecto de un inhalador corticoide asociado a un formoterol, que en este caso sería la vía preferida de GINA, o sea, sería el ideal, como se podría decir, probablemente o no lo conozcan, o si lo conocen, probablemente no por la rutina, por la constancia de tratamiento, no lo estén usando como tal. Y es lo que recomienda GINA, o sea, GINA recomienda la vía de forma preferida, la vía 1. La vía 1 teniendo en cuenta síntomas menores de 4 días a la semana, en donde podemos usar dosis bajas de corticoide asociado a formoterol. Que independientemente que este formoterol es un LABA, lo que nos ayuda muchísimo pues es inicio rápido de efecto, ¿no? Que está entre 1 y 3 minutos aproximadamente, y que le hace la consideración pues a que podría usarlo a manera de un SABA, ¿no? Probablemente. Y entonces nos da la otra opción, nos da GINA la otra opción, en donde usted puede utilizar el famoso MART, ¿no? O sea, el controlador con aliviador alternativo, que usted podría usar como el uso de un corticoide
y siempre que también podría usar el SABA progresivamente como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pasos máximos en el manejo, no estamos hablando, varias veces hemos tenido este inconveniente porque analizan bien el uso de escalonado del tratamiento y de repente por ahí alguien dice, como lo explicó muy claro la autora en la anterior exposición, ¿no? Uso de algunos medicamentos que también están dentro de este contexto, o bueno, pues estamos hablando de una crisis, estamos hablando de un manejo distinto y no estamos hablando del asma en sí. O sea, el asma como tratamiento de manejo domiciliario, en donde está en su casita, donde presenta síntomas no tan severos y que si va superando esa situación, vamos considerando un tratamiento escalonado mayor. En la vía 1 de mayor preferencia con formoterol y la vía 2 como una alternativa en donde nosotros podríamos también darle el tratamiento. Y claro, se encuentra bien claro en todas las consideraciones, que quede en nuestro cerebrito. El manejo del asma es un tema de uso de corticoides, antiinflamatorio, que podamos usar tanto el ABA y los SABA son independientemente del manejo en el paso o en el escalón en donde nos encontremos de acuerdo a la sintomatología que esté presentando ese paciente. Entonces, es bien tener muy en consideración eso, porque a veces solemos darnos el lujo de usar un inhalador SABA sin el uso de un corticoide, teniendo en cuenta que estamos haciendo un manejo de mantenimiento y eso no debería ser así. Las recomendaciones de GINA 2023 son bastante más precisas, más claras, en las cuales nosotros creo de repente podemos dar esa situación, ¿no? Cuando veíamos el anterior GINA y no teníamos a la mano algunos tratamientos en nuestra zona con formoterol, entonces decíamos, no, esto es de otro lado, ¿no? Y seguíamos usando nuestro SABA en asociación a nuestro corticoide. Y yo creo que ahora ya hay presentaciones, hay algunas marcas que están llegando y esperemos que pueda haber mayor cantidad de inhaladores que puedan darnos esa facilidad de uso. Y creo que vamos a poder conseguir un manejo un poquito más preciso y en relación a las recomendaciones que nos puede dar GINA 2023, ¿no? Aquí está la misma presentación en relación a los niveles de actuación frente a cada paso que nosotros podemos encontrar, ¿no? Muy bien. Yo creo que hasta ahí sería la exposición. También estamos prestos a alguna pregunta. Gracias. Gracias, doctor Henry Paredes. Agradecemos por la participación en el tercer curso nacional en actualización en tópicos selectos de neumología, bloque 4. Si tuvieran preguntas los participantes, para que pueda responderle el doctor, por favor. La consulta lo pueden dejar en el chat o abrir su micro y hacer directamente la consulta. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos la participación al doctor Henry Paredes en la exposición de asma infantil, diagnóstico, terapéutica actual, GINA 2023. Mañana sigue el curso
el curso nacional en actualización de tópicos selectos de neumología. Bueno, agradecer a todos los participantes también que han estado el día de hoy. Gracias.